pasar, todo tiene un tiempo. Y bueno, la fecha es inamovible porque tengo todavía para ver lo del endocrino y de ahí entrar a la cuarta competencia, que es el digestivo y renal. Martes 14 de octubre, examen. Tienen 2 semanas para repasar todo lo que os he hecho en estas 16 clases más o menos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, viendo lo de ayer, entonces, lo que son los receptores sensitivos musculares. Como sabemos, hay 2 tipos de receptores musculares. Uno es el uso muscular y otro es el aparato tendinoso de Golgi. Entonces, estos van a detectar, por ejemplo, la longitud del músculo y la velocidad de su cambio, en caso del uso muscular. ¿Ya? Y el aparato tendinoso de Golgi detecta la tensión del músculo y la velocidad de tensión de su cambio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos explicar todo esto? O sea, cuando hay una contracción del músculo, la cual va a contraer a los tendones, entonces estaría excitando a este órgano tendinoso de Golgi. Y el uso muscular tiene que haber un estiramiento, ¿ya? Un alargamiento del músculo. Entonces, ¿cómo podría traducir esto? O sea, no solo vamos a decir que el músculo está en relajación, ¿ya? Entonces, ahí se va a excitar este uso muscular. Por ejemplo, que este tendón se contraiga y estire el músculo. Entonces, ahí el uso muscular va a estar estimulado. Entonces, vimos esta parte. El uso muscular está formado por fibras intrafusales y extrafusadas unidas por un glicocáliz. Y como sabemos, ¿qué va a detectar? La longitud del músculo y la velocidad de su cambio. Entonces aquí tengo las fibras intrafusales, las fibras extrafusales unidas por un glicocáliz. ¿Ya? Y ahora, este uso muscular tiene una parte sensitiva y tiene una parte motora, podríamos decir. La parte sensitiva, o sea, como dijimos, realmente que se alarga, que se excita por el alargamiento del músculo y por las contracciones finales de las fibras intrafusales. ¿Ya? Entonces, ¿qué característica tiene este? Que tiene 2 tipos de terminaciones sensitivas: las primarias y las secundarias. Esas son las terminaciones sensitivas de los usos musculares. ¿Ya? Entonces, para poder explicar esto, tenemos que saber que en el uso muscular existen 2 tipos de fibras. Uno es la bolsa nuclear y otra es la cadena nuclear. La bolsa nuclear, ya, como vemos aquí en la imagen, está en el número de 1 a 3, ya, fibras, y se caracterizan por tener esta elongación, podemos decir, que parece una bolsa, y en el microscopio por eso se llama bolsa nuclear. En cambio, la otra fibra, los núcleos están alineados en forma de cadena, por eso se llama cadena nuclear. Entonces, el número de total de fibras del uso muscular puede ir hasta 12. Si sumamos 3 de la bolsa nuclear y 9 de la cadena nuclear. Entonces, estas fibras van a tener una inervación sensitiva. Si hablo de las fibras aferentes primarias o sensitivas primarias que ustedes quieren, estas van a inervar tanto la bolsa nuclear como la cadena nuclear. En cambio, las aferentes secundarias o sensitivas secundarias, si quieren, solo van a inervar a la cadena nuclear, como vemos aquí. ¿Ya? Entonces, aquí está la inervación sensitiva aferente. Entonces, cuando hay un estímulo de estiramiento del músculo,
los que van a transmitir este impulso son tanto las fibras sensitivas primarias o aferentes primarias y las fibras sensitivas secundarias o aferentes secundarias. Entonces, aparte, ¿qué características tienen? Las primarias, que son de tipo 1A, tienen un diámetro de 18 micras y transmiten el impulso de 70 a 120 metros por segundo. Y la fibra 2 tienen un diámetro de 8 micras. Ahora, si hablamos de los reflejos miotáticos, ¿ya? Son de dos tipos, dinámicos y estáticos. El dinámico, ¿cuándo se produce? Cuando hay un estiramiento brusco, o sea, el músculo se estira bruscamente. Entonces, ¿qué va a provocar? Una contracción enérica, refleja del mismo músculo donde nació la señal. Entonces, ese estiramiento que ha provocado va a producir seguidamente una contracción enérica. Eso es un reflejo miotático dinámico. Le sigue luego el estático, pero el estático viene después del dinámico. Entonces viene un reflejo débil, pero que es prolongado. ¿Ya? Entonces, ambos van a tener una función amortiguadora, o sea que evita oscilaciones o sacudidas en movimientos corporales. ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Por qué no hay oscilaciones? Si no hubiera el uso muscular, ¿ya? Entonces estaría constantemente, digamos, si se contrae, se estuviera relajando, contrayendo, relajando, contrayendo, relajando. Eso quiere decir oscilaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función del uso muscular? Mantener el tono muscular. Si ustedes tocan sus músculos, nunca son flácidos, siempre están en un estado de semicontracción. Entonces, cuando el músculo se contrae, esto sin uso muscular, ¿ya? Y eso con uso muscular. Entonces, ¿qué pasa? Hace que el momento que se contrae, esa contracción sea sostenida, ¿ya? O sea, tiene un tono muscular, ¿ya? Que se mantiene gracias al uso muscular. Por eso es una función amortiguadora, ¿ya? No hay esas oscilaciones, ¿ya? Entonces, gracias tanto a ese reflejo miotático, dinámico y estático. Entonces, a eso lo puedo resumir, lo que es la función amortiguadora. Y este dinámico, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son las que transmiten hacia la médula? Son las fibras sensitivas primarias, también llamadas anuloespinales. En cambio, al estático lo transmite tanto las fibras dinámicas, pero primarias como secundarias, ¿ya? Entonces, ese es transmitido por este reflejo. Entonces, aquí vemos el dinámico, donde hay un estiramiento del músculo, ¿ya? Seguida de una contracción, ¿ya? Brusca. Y este estático, como ya sabemos, ya se ha producido, ¿ya? El reflejo dinámico, entonces se continúa con este reflejo estático, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Que esa contracción sea sostenida, no haya oscilaciones entre contracción y relajación. ¿Por qué? ¿Qué hace el uso muscular? Mantiene el tono muscular, es su principal función, mantener el tono muscular. Entonces, ahora, nervios motores eferentes. ¿Qué me estoy refiriendo? Eferentes, o sea, los que salen del asta anterior de la médula espinal. Entonces, existen dos tipos de nervios eferentes. Unos son los gamma dinámicos y otros son los gamma estáticos, ¿ya? Entonces, estos van a salir del asta anterior y ¿hacia dónde van a ir? Hacia el uso muscular, ¿ya? Entonces, los alfa
pero los gamma dinámicos llegan a la bolsa nuclear, como vemos aquí, y los estáticos van a ir hacia la cadena nuclear. ¿Ya? Entonces, estos tienen una función motora diferente. ¿Ya? No hay que confundir lo sensitivo con lo motor. Entonces, ¿cómo es este reflejo miotáctico muscular? ¿Ya? Lo vamos a ir complicando un poquito cada vez más. Entonces, primeramente, un estiramiento brusco del músculo. Se activan los usos musculares. Cuando digo que se activan los usos musculares, quiere decir que hay una sensibilización y va a ir por los nervios sensitivos primarios y los nervios sensitivos secundarios, que van a causar una contracción refleja muscular esquelética grande. ¿Por qué? Por el reflejo dinámico y el reflejo estático. Los dos son reflejos miotáticos, ¿ya? Entonces, y aparte va a haber un sinergismo de los músculos vecinos. Esta contracción refleja miotática es producido por los nervios gamma aferentes dinámicos y estáticos que hemos visto. ¿Aferentes o eferentes? Eferentes, perdón, eferentes. Los aferentes son sensitivos. Eferentes, ya. Entonces, de todo lo que hemos hablado, del reflejo miotático, ya. Este reflejo miotático que también se lo ve como el reflejo rotuliano, ya, para poder explicarlo. Y, bueno, aquí vamos a ver lo que es el reflejo miotático solo en el músculo cuádriceps femoral. Este músculo de aquí, que está en la parte posterior del músculo, ¿qué músculo sería? ¿Cómo? ¿Cuál? Isquiotibial. Isquiotibial estaría más. No, son varios cuádriceps. El cuádriceps femoral está anterior y en la parte posterior el cuádriceps femoral es sobre todo el que va a producir la extensión, el responsable, y de la contracción el que se encuentra posterior femoral, bíceps femoral. Ya. Entonces nos vamos a concentrar en el cuádriceps, ya, en este caso, ya. Entonces, si se produce el estiramiento del tendón, ya, o sea, perdón, la contracción de este tendón rotuliano, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a producir el estiramiento del músculo cuádriceps. Y al producir el estiramiento del músculo cuádriceps, ¿qué me va a estimular? Al uso muscular, ¿ya? Entonces, al estimularse el uso muscular, ¿qué fibras aferentes se van a estimular? Las primarias y las secundarias. La primaria es la que va a producir el reflejo miotático dinámico. Y el estático, como ustedes saben, está producido tanto por las primarias como por las secundarias. ¿Ya? Entonces, viajan pues las fibras aferentes primaria y secundaria, llegan al asta posterior y movemos aquí. Va a ser sinapsis con la motoneurona anterior. ¿Ya? Entonces, al hacer una sinapsis con la motoneurona anterior, ¿ya? ¿Qué fibras eferentes hay aquí? Gamma dinámicas y fibras gamma estáticas. Entonces, esto va a viajar hacia el uso muscular. Entonces, al viajar hacia el uso muscular, entonces, ¿qué va a producir? Una contracción muscular brusca, el dinámico, ¿ya? Y el estático, enseguida, esa contracción es más prolongada, pero es débil. Pero ¿qué están haciendo estas dos fibras gamma dinámicas y estáticas? Aumentando el tono muscular, que se mantenga el tono muscular. Entonces, ¿quién la que produce la contracción muscular? ¿Ya? ¿Quién está produciendo la contracción muscular? Son las fibras alfa. Como ustedes recordarán,
las fibras A-alfa que hemos visto anteriormente son las responsables de la contracción muscular. ¿Por qué? Porque actúan a nivel de la placa muscular o placa neuromuscular. Entonces, ¿cómo se activan estas fibras alfa? Cuando estas fibras primarias, aferentes primarias y secundarias, llegan al asta posterior, hacen sinapsis con las células, con las neuronas del asta posterior, y de ahí se conectan con las motoneuronas anteriores, aparte de activar a las gamma dinámicas y gamma estáticas, van a activar a las motoneuronas alfa, ¿ya? Alfa 1. Es por eso que se produce una contracción muscular fuerte, ¿ya? Por eso es, ¿ya? Entonces, esta es la explicación de por qué se produce la contracción. ¿Por qué? Porque estas fibras gamma dinámicas y gamma estáticas van a actuar sobre el uso muscular. Y el uso muscular, ¿qué hace? Aumenta el tonismo, ¿ya? ¿Ya? Las responsables de la contracción muscular entre sí son las fibras alfa 1 que actúan a nivel de la placa neuromotora. Entonces, todo esto sería el reflejo miotático. ¿Alguna duda? ¿De que por qué se produce la contracción muscular? Ya, perfecto. Ahora, intervención del uso muscular en la actividad motora voluntaria. Dice que evita que varíe la longitud de la porción receptora del uso muscular durante la contracción muscular completa. Impide el reflejo miotático se oponga a la contracción muscular. Y mantiene la función amortiguadora del uso al margen de cualquier cambio de longitud del músculo. Entonces, como sabemos, aparte, como vimos que cuando hay estimulación de los músculos, o sea, la parte sensitiva, aparte de ir a la médula, una parte viaja por vía ascendente, ¿ya? Hasta los centros superiores. Entonces, gracias al uso muscular, ¿ya? Y ese tonismo que es mantenido por el uso muscular, entonces se puede evitar entonces que varíe la longitud de los músculos, gracias a ese tonismo mantenido de los músculos, ¿ya? Entonces, y aparte, se impide que el reflejo miotático se oponga a la contracción muscular. Ya vamos a ver cómo, ¿ya? Y la función amortiguadora, tal como les expliqué aquí, que evite que el músculo se esté contrayendo y se esté relajando durante ese reflejo. Entonces, gracias al uso muscular, se mantiene el tono muscular. Ahora, áreas encefálicas que regulan las fibras musculares A gamma, ¿ya? Entonces, como hemos visto, las fibras gamma son las responsables de producir ese tono muscular a nivel del uso muscular, o sea, la contracción tanto de las fibras intrafusales como las fibras extrafusales que forman el uso muscular. Entonces, ¿dónde se encuentran estas áreas encefálicas? Se encuentran a nivel de los ganglios basales, a nivel del cerebelo y a nivel de la corteza cerebral. Ahí están estas áreas encefálicas. Entonces, existe una región facilitadora bulboreticular, ¿ya? La cual es la encargada de mantener el tono muscular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona existiera un daño a nivel de la corteza cerebral, ¿ya? Esta región facilitadora bulboreticular se encuentra en las partes inferiores, ¿ya?, del encéfalo. Por lo tanto, el tono muscular no estaría afectado, ¿ya?
Pero si esta región facilitadora bulboreticular se lesiona, entonces en sí afectaría el tono muscular. Entonces, pero hay una conexión, ¿ya?, entre estas áreas superiores con esta región facilitadora bulboreticular. Entonces, todo esto es encargado de mantener el tono muscular que está dado por el uso muscular. Ahora, si hablo del reflejo rotuliano, ya como tal, entonces, ¿cómo sabemos? Primero se tiene que producir, por ejemplo, un estímulo que vaya a contraer el tendón y produzca un estiramiento del músculo. Entonces, como sabemos, las que se van a activar a nivel del uso son las fibras aferentes primarias y secundarias, o sensitivas primarias y secundarias. Este estímulo viaja por estos nervios y va hasta posterior de la médula espinal, ¿ya? Entonces, como vemos, ¿qué se produce aquí? Una sinapsis con las motoneuronas anteriores, lo que estamos describiendo, el reflejo miotático, ¿no? Entonces, aparte, una parte de la información viaja hacia el cerebro, hacia los centros facilitadores medulares, que ya hemos descrito, que se encuentran en la corteza cerebral, en el cerebelo y en los ganglios basales. Va esa información, la cual va a bajar por el centro. ¿Qué centro era? Facilitador bulboreticular. Entonces, parte de esta información viaja. ¿Qué pasa después? Entonces, como ustedes saben, a nivel donde se ha producido el estímulo, ¿ya?, entonces se van a activar las fibras gamma, ¿ya?, dinámicas y estáticas, produciendo que se aumente el tono muscular gracias al uso muscular. Y aparte, ¿ya?, existe que se activan las fibras alfa. Las fibras alfa son las responsables de producir la contracción muscular. Es por eso que como vemos aquí en el dibujo, se contrae el cuádriceps. ¿Qué va a producir? Que se eleve la pierna. Ese reflejo rotuliano. Pero, aparte, como vemos aquí, estas neuronas aferentes primarias y secundarias hacen sinapsis con interneuronas. Estas interneuronas son interneuronas inhibitorias. ¿Y qué van a hacer estas interneuronas inhibitorias? Igualmente van a viajar el impulso nervioso, pero va a ser negativo. Entonces, ¿qué van a hacer? Que el músculo bíceps femoral, que se encuentra en la parte posterior del muslo, se relaje, no se contraiga. Por lo tanto, no se va a oponer a la contracción del músculo cuádriceps. Entonces, aquí estamos describiendo cómo se produce el reflejo rotuliano, que ustedes lo van a valorar para el año en semiología. Entonces ya saben cómo funciona. Entonces, ¿qué hago cuando valoro el reflejo rotuliano? ¿Ya? Este reflejo rotuliano puede estar exagerado, o sea, comienzo a dar martillazos y comienza a saltar la pierna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los impulsos facilitadores están aumentados. ¿Ya? Ustedes ya saben dónde están los impulsos facilitadores. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que pueden haber grandes lesiones de las áreas motoras de la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, si estoy revisando a una persona y
constato que el reflejo rotiliano está exagerado, entonces puedo pensar que hay una lesión a nivel del área motora de la corteza cerebral. Ahora, si este reflejo está disminuido, o sea, por más martillazos que le doy, el estímulo, el reflejo rotiliano está disminuyendo. ¿Qué quiere decir? O no hay reflejo, está abolido. Esto quiere decir que hay lesiones, por favor, cierra la puerta, que existen lesiones en las regiones del control motor inferior, o sea, a nivel de los centros inferiores. ¿Cuáles son los centros inferiores? El bulbo reticular. Algunos libros lo nombran también del cerebelo, ¿ya? Entonces, todo esto yo puedo valorar con el reflejo rotuliano. Entonces, creo que no hay duda del reflejo rotuliano. Entonces, para resumir, el reflejo rotuliano depende del reflejo miotático del uso muscular. ¿Cuál sería la diferencia? O sea, con el reflejo miotático, el reflejo rotuliano, que aparte hay esta sinapsis inhibitoria por las interneuronas inhibitorias, las cuales están inhibiendo a los músculos antagonistas. Tenemos que saber que los músculos anteriores, ¿ya?, del muslo son agonistas. ¿Por qué? Porque producen contracción y producen extensión de la piel. En cambio, los músculos posteriores son antagonistas, que cuando se contraen hacen igualmente que se produzca una extensión, ¿ya?, de los músculos. Entonces ya sabemos todo esto. Ahora vamos a hablar un poco sobre el órgano tendinoso de Golgi, ¿ya?, que es el otro órgano receptor que existe en los músculos. Como vemos aquí, este órgano tendinoso de Golgi se encuentra entre las fibras que forman los tendones, ¿ya?, y cuando es estimulado, igualmente el estímulo va a viajar hasta el asta posterior de la médula espinal. Entonces, como vemos aquí en dibujo, este sería el órgano tendinoso de Golgi, el cual se encuentra entre las fibras de los tendones. Entonces, ¿cuál es su función? Identificar la tensión muscular, ¿ya? ¿Y cuándo se produce esto? Cuando hay una contracción del músculo, ¿ya? Entonces, cuando hay una contracción muscular, este va a identificar la tensión. Ahora, existen dos tipos de contracción muscular. Una es la isotónica y otra es la isométrica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la contracción isométrica y isotónica? Como vemos aquí, la isométrica, ¿ya?, tengo el miembro superior, tengo el músculo bíceps, entonces aquí está haciendo fuerza, ¿ya? Pero el músculo, aquí el músculo se va a contraer, pero no se acorta. En cambio, en la contracción isotónica, cuando hay mayor peso y uno levanta ese peso, el músculo se contrae y se acorta. Esa es la diferencia. Entonces, en la isométrica hay contracción, pero no se acorta. En la isotónica, el músculo se contrae y se acorta. Entonces, ¿cómo se produce la transmisión de los impulsos desde el órgano tendinoso de Golgi al sistema nervioso central? Entonces, existe contracción muscular, existe una tensión a nivel de los ligamentos que activa al órgano tendinoso de Golgi, y esta se va a transmitir por fibras sensitivas tipo 1B. ¿Ya? Estas fibras sensitivas tienen un diámetro de 16 micrómetros. ¿Ya? Entonces, este impulso
va a llegar al asta posterior, hace sinapsis, ¿ya? Ahí con las neuronas del asta posterior, ¿ya? Y aparte, esta información sensitiva va a viajar por los fascículos espinocerebelosos dorsal y los fascículos espinocerebelosos ventral. O sea que esta información sensitiva va a ascender hacia los centros superiores. Entonces, como vemos aquí, esta neurona sensitiva que llega al asta posterior, luego hace sinapsis con una interneurona, pero en este caso es una interneurona inhibitoria. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir una inhibición de la motoneurona alfa. Entonces, lo cual, ¿qué va a hacer? Que se reduzca la tensión sobre el tendón, o sea, va a producir relajación muscular. Entonces, así es como se produce el reflejo tendinoso de Golgi, o sea que es un reflejo inhibitorio para que el músculo se contraiga y se relaje igualmente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es una retroalimentación negativa. Entonces, la reacción de alargamiento, dice, es una reacción brusca en la médula espinal capaz de causar relajación instantánea del músculo para evitar el desgarro del músculo o arrancamiento del tendón en sus inserciones óseas. Entonces, esta sería la función del aparato tendinoso de Golgi. ¿Ya? Entonces, relajar el músculo después de que éste se ha contraído. Si no existiera el aparato tendinoso de Golgi, esa contracción sería tan sostenida. Entonces, ¿qué pasaría? Primeramente, desgarro muscular. Igualmente, arrancamiento de los tendones de sus inserciones óseas. Entonces, este órgano tendinoso de Golgi es muy importante para el relajamiento de los músculos. ¿Y cómo se hace todo esto? Todo a nivel medular, a nivel de la médula espinal. ¿Ya? Como dije, aquí parte de esta información asciende, pero el reflejo, al conectarse con las interneuronas inhibitorias, va a producir un impulso inhibitorio de las motoneuronas alfa que inervan la placa neuromotora, por lo tanto se produce el relajamiento muscular. Entonces, el reflejo tendinoso de Golgi, que va a ser igualar las fuerzas de contracción de las fibras musculares. Ahora, ¿cómo lo hace? Como vemos, aquí tengo los músculos de la pierna, tengo al cuádriceps femoral y al bíceps, el cual este es un extensor y este es un flexor. Entonces, si se produce el estiramiento de este tendón o la contracción del músculo, entonces hay una excitación del órgano tendinoso de Golgi. Entonces, esta información, Andrea, ¿hacia dónde vea cuando se estimula el órgano tendinoso de Golgi del cuádriceps femoral? Hacia el asta posterior. ¿Ya? ¿Y ahí qué pasa? Vuelve a salir por la vía aferente. ¿Ya? ¿Y cómo es esta información? ¿Y cómo es esta respuesta motora? ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, se produce la contracción muscular, ¿ya? Del músculo cuádriceps, se estimula el órgano tendinoso de Golgi, la información sensitiva viaja por las fibras nerviosas. ¿De qué tipo hemos dicho? Tipo 1B. ¿Ya? Entonces, igual, llega al ganglio dorsal, pasa, llega al asta posterior, hace sinapsis con las neuronas del asta posterior y estas van a hacer sinapsis con las interneuronas
inhibitorias, ¿ya? Las cuales va a viajar un impulso inhibitorio por las motoneuronas alfa o gamma. Alfa. Entonces, ¿qué va a producir? Relajación del músculo cuádriceps femoral. Entonces, este músculo se contrae y se relaja gracias al reflejo tendinoso de Golgi. Pero aparte, ¿qué está pasando aquí? Miren, fíjense en la figura. Entonces, cuando se ha creado este impulso nervioso, ha llegado aquí, pero aparte de hacer una sinapsis con las interneuronas inhibitorias, está haciendo una sinapsis con las interneuronas excitatorias. Pero estas neuronas excitatorias van a ir a excitar, a producir un impulso excitatorio, pero de los músculos antagonistas. Entonces, está provocando una contracción del músculo antagonista, o sea, del músculo bíceps femoral. Entonces, si este músculo cuádriceps se relaja, se está contrayendo. Y cuando nace la contracción de este músculo, va a estimular al órgano tendinoso de Golgi, de los tendones del bíceps femoral, y pasa lo mismo. Este bíceps femoral se va a relajar y el cuádriceps se va a contraer. Entonces, ¿qué podemos decir? Que gracias a este órgano tendinoso de Golgi, nosotros podemos caminar. Porque los músculos antagonistas se están contrayendo y los antagonistas se están relajando. Y seguidamente los antagonistas se contraen y los agonistas se relajan. Es por eso que la médula espinal tiene funciones musculares simples como caminar, como dijimos al principio. Lo mismo pasa en los músculos de los miembros superiores. Entonces, los anteriores se contraen y los posteriores se relajan. Entonces, hacemos esto. Todo esto al órgano tendinoso de Golgi. Función de los usos musculares y órgano tendinoso de Golgi en el control motor desde el centros cerebrales superiores. Entonces, como dijimos, cuando hay una estimulación y llega al asta posterior, ¿ya? Parte de la información sensitiva va a viajar por los fascículos espinocerebeloso dorsal y los fascículos espinocerebelosos ventrales. Entonces, esta información va a ascender, ¿ya? Como vemos aquí, va a ascender y pasa por el bulbo, la protuberancia, llega al cerebelo, al mesencéfalo y hasta la corteza cerebral, ¿ya? El fascículo espinocerebeloso dorsal, que es el 1 que vemos aquí, ¿ya? Lleva la información de los miembros superiores, y el ventral lleva la información de los miembros inferiores. Viajan a una velocidad de 120 metros por segundo y van a llegar sobre todo a las regiones reticulares, al cerebelo y a la corteza cerebral. Y están encargados sobre todo de la propiocepción. Entonces, ¿a qué me refiero con la propiocepción? O sea, informar a los centros superiores sobre los cambios instantáneos que tienen lugar en los músculos. ¿Qué quiere decir esto? Cambios instantáneos de lugar en los músculos, o sea, por ejemplo, los cambios de posición, los cambios de contracción, relajación, todo es informado a los centros superiores, ¿ya? Entonces, gracias a toda esta información que llega a la corteza cerebral, nosotros somos capaces de hacer el siguiente movimiento. Entonces, esta parte está bien entendida tanto del uso muscular como el órgano tendinoso de Golgi. No está difícil, solo tienen que repasar.
Espera, quiero ver hasta dónde tengo. No, esto más veremos. Es el reflejo flexor y el reflejo extensor cruzado. Entonces tengo aquí el reflejo, primero el reflejo flexor. ¿De qué depende? ¿Ya? Entonces tiene que existir estímulos sensitivos cutáneos de los miembros que hacen que los músculos flexores se contraigan, permitiendo retirar la extremidad de un objeto estimulador. Entonces, ¿qué tiene que existir aquí? Un estímulo doloroso, ¿ya? Entonces, como saben, el estímulo doloroso, ¿ya? En este caso el fuego, va a estimular a los receptores cutáneos, a los nociceptores, y va a transmitir una información dolorosa. Entonces, esta información va a ir por vía aferente. ¿Qué vías son las que transmiten el dolor? La anterior latente. Entonces, va a llegar hasta el ganglio dorsal y pasa al asta posterior, ¿ya? Entonces, cuando llega al asta posterior, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel medular? Entonces, existen circuitos divergentes excitatorios, existen circuitos neuronales divergentes inhibitorios y circuitos reverberantes post-descarga. Esto es lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, en las anteriores clases, ¿ya? Entonces, va a haber un circuito divergente excitatorio y un circuito divergente inhibitorio. Entonces, estos circuitos divergentes están formados por las interneuronas que existen a nivel tanto del asta posterior como en la parte intermedia. Entonces, los circuitos neuronales divergentes excitatorios, o sea, ¿qué hacen? Que este impulso sensitivo, ¿qué quiere decir divergente? Que ese impulso doloroso hace que se amplíe, llegue más interneuronas excitatorias, y estas neuronas excitatorias van a excitar a más motoneuronas alfa. ¿Ya? Van a excitar a mucho más motoneuronas alfa. ¿Para qué? Para que más músculos se exciten y produzcan contracción. Entonces, miren, entonces va a producir un estímulo excitatorio, estas interneuronas, la cual va a las fibras nerviosas alfa. Entonces, estas van a ir y producen una contracción muscular de los músculos antagonistas. ¿Cuáles son los músculos antagonistas del brazo? Los que se encuentran en la parte anterior, los que producen contracción del miembro. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Al tocar esa vela, está contrayendo el brazo, ¿ya? Por el dolor. Entonces es un reflejo. Pero aparte, los circuitos neuronales divergentes inhibitorios, que son estos, ¿ya? Entonces, ¿qué van a producir? Van a producir un estímulo inhibitorio. ¿Qué van a ir a inhibir? Van a inhibir a los músculos antagonistas. Entonces, los músculos posteriores, por ejemplo aquí el tríceps, va a estar inhibido. Por lo tanto, el músculo tríceps se va a relajar. Entonces, se relaja y deja, por lo tanto, que el miembro superior se contraiga. Ahora hay un circuito reverberante post-descarga. ¿Qué es un circuito reverberante? ¿Quién recuerda? Este sería poner aferente, eferente. Entonces,
Entonces, de esta neurona eferente está saliendo un fascículo que está volviendo a nivel de la sinapsis y hace que esta produzca una retroalimentación positiva. ¿Para qué? Para que este estímulo excitatorio se pueda prolongar en el tiempo, o sea, que sea mantenido. Es por eso que la contracción de nuestros músculos agonistas es duradera, no va a dura más tiempo por ese circuito reverberante post descarga. ¿Ya? Entonces, ese es el reflejo flexor, también llamado reflejo, hay libros que dicen reflejo del dolor. ¿Por qué? Porque vos retiras. ¿Ya? Ahora, no solo pasa eso. Al mismo tiempo se va a producir un reflejo extensor cruzado. ¿De qué trata este reflejo extensor cruzado? Entonces, como vemos, se ha hecho sinapsis aquí con interneuronas, ¿ya? Y un fascículo cruza la médula espinal. Entonces, se dirige hacia las interneuronas del otro lado. Entonces, aquí, como vemos, igualmente tengo músculos, este sería brazo derecho, este brazo izquierdo. Aquí tengo igualmente músculos agonistas, que sabemos que son los anteriores, y los músculos antagonistas, que serían los posteriores. Entonces, tengo el bíceps y el tríceps. Pero ¿qué pasa aquí? Estos circuitos neuronales divergentes excitatorios van a ir y van a producir un estímulo excitatorio a nivel de los músculos antagonistas. Y el reflejo inhibitorio va a ir por los circuitos neuronales divergentes inhibitorios, los cuales van a estimular, van a producir una inhibición de los músculos agonistas, en este caso del bíceps. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Este brazo donde se ha producido el estímulo, se está quemando, se está contrayendo, se está retirando. Y el otro está extendido el otro brazo. ¿Por qué? Porque los antagonistas están siendo excitados y los agonistas están siendo inhibidos. Entonces, ¿para qué me sirve este reflejo extensor cruzado? Entonces, sobre todo, al alejarte, este brazo produce un equilibrio, ¿ya? Para que la persona se mantenga, ¿ya? Y pueda mantener este movimiento. Entonces, ese sería el reflejo extensor cruzado. Entonces, nos sirve para alejar todo el cuerpo del estímulo doloroso. Para eso nos sirve este estímulo. Entonces, al extender el brazo izquierdo, en este caso, haces esto, entonces aleja a todo el cuerpo del estímulo doloroso. Entonces, estos son, en resumen, cómo se produce el reflejo flexor y el reflejo extensor cruzado. ¿Hay alguna duda sobre esto? Diga, vean. Son los músculos antagonistas y agonistas. Para que no se confundan, ¿ya? Agonistas anteriores. Pongamos solo ejemplo, solo músculo. Bíceps, agonista. Porque se contrae el bíceps, ¿qué hace? ¿Qué hace Ignacio cuando se contrae el bíceps? ¿Contracción de qué? Del antebrazo sobre el brazo. ¿Es así o no? ¿Estamos? Y cuando se contrae el tríceps, se contrae, extiende el brazo y o sea, extensión del miembro superior. Entonces, el bíceps es agonista, el tríceps es antagonista.
para que se produzca el reflejo extensor, el reflejo flexor, entonces la excitación tiene que ser de los agonistas. Gracias a quién? Al circuito neuronal divergente excitatorio. Porque no solo se va a contraer el bíceps, se contrae el braquial, ¿qué otros músculos? El pectoral. ¿Ya? Entonces están produciendo esta contracción, alejando del estímulo doloroso. Pero en cambio, en el otro brazo izquierdo, ¿qué pasa con los agonistas? ¿Se excitan o se inhiben? Se inhiben. ¿Y los antagonistas, que es el tríceps, se excitan o se inhiben? Se excitan. Por lo tanto, va a extender el miembro superior. ¿Qué está haciendo esto? Alejar al cuerpo del estímulo doloroso. Entonces, esto es el reflejo flexor y el reflejo extensor cruzado. ¿Dudas? Perfecto. Entonces, dígame. ¿Volver a explicar el circuito revergente, por favor? Reverberante. Reverberante post descarga. Sí, por favor. Este circuito reverberante post descarga se encuentra más o menos aquí. No he encontrado el dibujo. ¿Ya? Y en el Guyton no hay. Ya no hay en el Guyton el dibujo, no. Solo te explica teóricamente. Pero este sistema reverberante post descarga se encuentra aquí a nivel de las interneuronas. ¿En qué neuronas? ¿En qué interneuronas? Las excitatorias. ¿Por qué? Porque fascículos van a volver en el lugar de la sinapsis. ¿Para qué? Para hacer una retroalimentación positiva, para que el estímulo excitatorio se mantenga, ¿ya? Sea más prolongado, ¿ya? Entonces, son milisegundos, pero en esos milisegundos usted está retirando el brazo, ¿ya? Entonces, esto se debe también por los circuitos reverberantes post descarga, o sea, fascículos están volviendo al lugar de la sinapsis, haciendo que ese estímulo excitatorio se prolongue, sea más duradero, ¿ya? Entonces, gracias a esto, yo voy a retirar el brazo. Igualmente hay circuitos reverberantes post descarga, aquí. Igualmente excitatorios, pero esos excitatorios van a ser a nivel de los antagonistas, a nivel del tríceps, ya no del bíceps. Por eso igualmente se va a extender y usted va a alejar el cuerpo del estímulo doloroso. ¿Está bien? Sí, gracias. Bueno, entonces quedaremos aquí. Mañana vamos a ver todo lo que es corteza motora y aparte la vía piramidal y extrapiramidal. ¿Ya? Entonces, como lo estaban diciendo sus compañeros al principio, ya con estos temas termino todo lo que es neurofisiología. Entonces, el examen de neurofisiología es para el martes 14 de octubre. O sea que tienen 2 semanas para estudiar, para repasar. No lo haga el último domingo porque seguro que no van a poder terminar.